La paz y el gozo sea para cada uno de ustedes, hermanos, de parte de nuestro Dios, y su amor reine continuamente sobre sus vidas y sobre sus corazones y sobre cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor que nos permite acercarnos nuevamente al pueblo de Cristo por medio del Evangelio de la Gracia. Es un honor para mí poder acercarme a ustedes para compartir con ustedes una corta palabra del Evangelio de Jesucristo. Hoy quiero hablar en esta ocasión acerca del sacrificio perfecto. He titulado este mensaje que quiero compartir con ustedes, el sacrificio perfecto hecho en la cruz. Hoy quiero hablar, amigos y hermanos en la fe, de la condición del hombre, el estado del hombre separado del camino perfecto del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es nuestra condición cuando nosotros nos rehusamos a aceptar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Cuál era la condición del hombre antes de que el segundo Adán se manifestara a este mundo, acabando así con el pecado mortal que nos había condenado de generación en generación? Y ese pecado fue tan eficaz que la Biblia lo describe con un pecado mortal, como un pecado que contagió a toda la humanidad, un pecado difícil de remover, un pecado que no lo puede sacar cualquier químico, nada que el hombre pueda hacer en su propia fuerza no puede limpiarse de ese su pecado. Pero antes de comenzar en el desarrollo de este mensaje, hermanos en Cristo, quiero ir por fases y quiero hablar un poquito del origen y cómo se desarrolló, cómo está ligado este pecado en el corazón del hombre, lo imposible que es en nuestros medios naturales quitar este pecado, y poco a poco vamos a ir desarrollando esta palabra para que, si usted no ha escuchado o no está empapado de esto, de la condición en la que usted se encuentra delante del Dios Todopoderoso, y si usted no sabe que un sacrificio perfecto fue hecho por usted y por mí, quédese conmigo hasta el final de esta predicación. He titulado este mensaje el sacrificio perfecto. Romanos capítulo 5, verso 12 al 21, la Biblia nos habla de la siguiente manera: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. El primer punto específico que miro en este pasaje bíblico, hermanos en Cristo, de lo que yo les quiero hablar: Adán fue creado delante de Dios, y en él Dios había puesto eternidad. Él no podía ver la muerte, pero al él pecar, el pecado entró en su cuerpo y él pecó y por eso murió. Entonces, pero cuando Adán peca, según este pasaje bíblico, hermanos en Cristo, no termina ahí. Hay un segundo efecto. Con el pecado de Adán también, dice, se introdujo la muerte. El pecado de Adán fue el que le abrió la puerta a la muerte que nos asedia continuamente a cada uno de nosotros los seres humanos. Miles de millones de personas han perecido porque la muerte los ha tocado, pero la responsabilidad, el origen, lo miramos nosotros desde el primer hombre que pecó. El primer hombre peca y abre la puerta y le da la bienvenida a la muerte, a lo que sería su propia muerte. Porque Adán peca, aunque vivió muchos años, como la Biblia así lo dice, pero también miró la muerte. Y todos los que somos nacidos del primer hombre, como es toda la humanidad, usted y yo que estamos aquí en este mundo, ese pecado nos alcanzó a todos, y por ende la muerte nos va a visitar a cada uno de nosotros, si es que Jesucristo no viene antes de que nosotros perezcamos. Entonces, teniendo en cuenta de que el primer hombre que Dios había creado, llamado Adán, peca, con su pecado él abrió la puerta a la muerte, para que la muerte tocara a toda la humanidad, a toda su descendencia. Entonces, si usted está vivo hoy día, es porque usted también es descendiente de Adán. Y ese pecado que cometió Adán también lo tocó a usted. Y usted
tiene pecado, entonces la puerta de la muerte está abierta para que lo visite en cualquier momento. Cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Entonces, hablemos en sí de ese pecado. ¿Qué es ese pecado que tocó a Adán y que nos ha tocado a cada uno de nosotros? Podemos ver conforme a la palabra que ese pecado no lo puede limpiar ningún sacrificio hecho por los seres humanos. Ningún químico, por potente que sea creado por el hombre, puede limpiar ese pecado. Ese pecado no se limpia con ofrendas. Ese pecado no se limpia con golpes en la espalda y con promesas a Dios. Ese pecado no se limpia con diezmos. Ese pecado, solo hay un medio por el cual usted puede ser limpio de ese pecado. Pero hoy quiero hablar acerca de la condición del hombre. ¿Cómo se encuentra el hombre después de que el primer hombre haya pecado? O sea, Adán. El libro de Job habla de este pecado y dice de la siguiente manera. Job capítulo 14, versos 4 y 6. Está escrito lo siguiente. ¿Quién hará limpio al impío? ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Y si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día, o su pago, su salario. Entonces, esta es la condición en la que toda la humanidad se encuentra. Adán peca, el pecado ya se introdujo en nosotros los hombres. Y ahora dice Dios, ahora que el hombre ha sido contaminado, que el hombre ha sido tocado por el pecado, dice la palabra de Dios, ¿quién lo podrá hacer limpio al que ya está contaminado? Esta contaminación, como les digo, hermano, y les repito una y otra vez, no se puede quitar con ningún detergente que se pueda usar hoy día. Es un pecado que está encarnado dentro de nuestro ser interior y que día con día nos va pasando la factura. Nuestro cuerpo, aunque nace joven, día con día se va envejeciendo, se va debilitando por causa del pecado. Todo lo que acontece alrededor de nuestros cuerpos, alrededor de nuestras vidas, el responsable es el pecado. El pecado habita en nosotros y la carne, que es débil, está ligada y está comprometida a hacer las cosas que realmente nos hacen daño. A la carne le gusta pecar, pero el pago, la consecuencia, la tarifa que hay que pagar por un pecado cometido, que al momento trae placer, que al momento trae alegría y gozo, es muy alta la cuota que hay que pagar después de que hemos cometido un pecado, porque el padecimiento lo sufrimos muchas veces en este cuerpo, lo pagamos con este cuerpo y este cuerpo se va debilitando. Entonces, conociendo de que nosotros ya fuimos contaminados por el pecado adámico, la Biblia dice, ¿quién hará limpio al inmundo? Nadie. O sea que nadie que esté en este mundo, que more en este mundo, puede limpiar el pecado del hombre. Ciertamente los días de nosotros, dice el Señor, ya están contados, ya están determinados. Y el número de los meses que nosotros hemos de vivir están delante de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la pregunta que yo le hago a usted, mi amigo, que me ve a través de este video? ¿Usted sabe con exactitud cuántos serán los días que usted va a vivir? ¿O espera vivir usted para siempre? ¿O espera vivir hasta los 80, 90 años para reconciliarse con su Dios? Porque era imposible que nosotros por medio de la ley pudiéramos estar limpios de nuestros pecados, de nuestras culpas y poder reconciliarnos muy fácil con nuestro Señor. Pero el Dios Todopoderoso ha hecho un sacrificio puro, santo en la cruz, por medio del cual nosotros nos podemos reconciliar con Él. Entonces, ¿cuánto será el tiempo que nosotros esperamos vivir apartados del camino de Dios, separados del consejo de Dios, enemistados con Dios, sabiendo de que los días de nosotros están contados delante de su presencia, sabiendo que los meses que nosotros hemos de vivir están delante de Dios? Pero para esto, hermano, ¿quién sabe si hoy es nuestro último día? Si mañana es nuestro último día. Si el mes que viene será el último mes que nosotros vamos a ver la luz del sol en este mundo. No lo sabemos, por eso
Es necesario que prestemos cuidado a esta palabra y atendamos el mensaje que Dios nos está enviando por medio de este su servidor y de este video. Y damos gloria al poder de Dios, que Dios anuncia mensajes como estos para hacernos reflexionar si todavía nosotros no hemos querido entender el propósito por qué nosotros estamos aquí. Entonces, el verso 6 dice de este pasaje bíblico: si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día, o su salario, o su pago. Si Dios nos abandona, dice este pasaje bíblico, nosotros dejaríamos de ser en un instante. Basta que Dios suene el dedo y nosotros desaparecemos. Nosotros caemos muertos aquí. Porque el que tiene el poder de la vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. El que sopló aliento de vida sobre nosotros es el Dios Todopoderoso. Este mismo que sopló aliento cuando nosotros estábamos hechos del polvo de la tierra, sin vida, muertos, y sopló aliento de vida en el primer hombre llamado Adán, este también tiene el poder de dejar de soplar aliento sobre nosotros y hacernos desaparecer a la hora que a él le plazca, o según lo que él determinó desde el principio cuando te creó a ti y me creó a mí. Él sabe el día que nosotros vamos a perecer, pero nosotros no sabemos nada de esto. Por eso, hermano, que yo te invito, o amigo, yo te invito en esta mañana que tú te pongas a cuentas con Dios, que estemos a cuentas con el Señor, que nos reconciliemos con Él, que arreglemos nuestra vida con el Dios Todopoderoso para que no nos sorprenda la muerte. Entonces, una vez, tengo un punto escrito aquí, una vez que entendemos que somos pecadores, debemos conocer el estado en que nos encontramos. Y mire lo que dice Job. Job 25, 4 y 5 dice de la siguiente manera: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Entonces, aquí la palabra de Dios dice que ¿cómo se justificará el hombre para con su Dios? ¿Cómo? No hay manera alguna en la que nosotros nos podamos justificar delante de la presencia de Dios. El día que tú te toque rendir cuenta que partes de este mundo, no vas al descanso. Tú vas de cara a la presencia de Dios a rendir cuentas. Entonces, ese momento, el momento épico de nuestras vidas, ahí se determina el lugar a donde tú vas a vivir eternamente. Porque estas cosas que nosotros vemos son pasajeras, dijo el apóstol Pablo. Las cosas que no se ven son eternas. Entonces, cuando nosotros perecemos de esta vida, de este mundo, y nos despertamos en el más allá, porque va a haber un despertar, hay vida después de la muerte. Entonces lo que tendrás delante de ti es la eternidad. Cuando aparezcas tú en la eternidad, te darás cuenta de que el tiempo que viviste en la tierra, en este mundo, es como que una persona que acaba de salir de un largo sueño. Despertó y vio que era un sueño. Cuando nosotros nos enfrentemos con la eternidad, amigo que me ves por este video, te vas a enfrentar y vas a salir del sueño de la vida. Esto que viviste en este mundo te parecerá un corto sueño, porque lo que tienes ahora delante de ti es la eternidad. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿cómo quieres tú pasar la eternidad? Separado del camino de Dios, enemistado del camino del Dios Todopoderoso, viviendo en una condenación eterna, porque instantáneamente que el hombre muere de este mundo, separado del consejo de Dios, sin arrepentimiento, sin haber reconocido que es pecador, sin haber aceptado a Jesucristo, el Hijo de Dios, la condición del hombre y de la mujer es precaria. Le espera el juicio eterno, le espera la condenación eterna. No hay quien lo pueda librar de la mano de su Dios, porque hay un Dios que va a juzgar a vivos y a muertos, y es necesario que esta mañana tú entiendas y reflexiones acerca de cuál es tu camino y cuál es el destino que tú le puedes dar a tu alma en este día. Es necesario que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestro Dios y confesemos nuestros pecados y nuestras maldades, y nos arrepintamos y corrijamos nuestras malas tomas de decisiones, y alcemos nuestra mirada al Dios Todopoderoso, el cual tendrá compasión y misericordia de todos los que a Él se acercan voluntariamente, arrepentidos, reconociendo de que ese pecado adámico los alcanzó y que por causa de ese pecado nosotros estamos sometidos a ver la muerte, y una muerte eterna sin Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios?
¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? La palabra aquí nos enseña, hermanos, porque hay mucha gente de que en la religión se han agarrado de la diestra de María. Ellos piensan que María los puede salvar, que pueden rogar a María. Y como María, según ellos, era la madre de Dios, entonces María puede hablar con Jesús para que les perdone sus sinvergüenzadas y sus pecados a ellos, y ellos puedan salir bien librados de la justicia de Dios. Hermanos, si ustedes están cometiendo este error, si están pensando de que María, la que fue madre de Jesucristo, el que vino a este mundo, los puede salvar de la condenación eterna, están muy equivocados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí que cómo puede ser limpio el nacido de mujer. María fue nacido de una mujer llamada Eva. Entonces, ese pecado también entró en María. María no es limpia delante de la presencia de Dios. Ella no era limpia cuando estaba en este mundo. Ella también tenía pecado. Entonces, porque aquí hay una controversia tan profunda, pero hay una verdad tan inmensa en este pasaje bíblico. Si Jesucristo realmente hubiera heredado el ADN de María, la sangre de María, ¿cómo podría Jesús, el Hijo de Dios, ser limpio si todos los que nacen de mujer, dice la palabra, no están limpios delante de la presencia de Dios? Esto te debe hacer pensar a ti y a mí, hermanos, en Cristo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, traía el ADN del Padre, la sangre del Padre. No tomó él nada, él solo fue incubado en el vientre de su madre María, pero él no adoptó nada de lo que había en María, porque todo lo que estaba en María estaba contaminado por el pecado adámico. Si Jesús hubiera nacido legítimamente de María, hubiera tomado la sangre de María, hubiera recibido el ADN de María, ni Jesús sería limpio delante de Dios, porque Jesucristo también hubiera visto el pecado, por cuanto el pecado entró a todos los hombres. El pecado tiene que ver con relación a los hombres, pero no para con Dios, porque Dios no era hombre antes de venir a este mundo. Él se hizo hombre por causa de que nosotros pecamos delante de Él. Y para reconciliarnos con nuestro Padre, Él se tuvo que hacer hombre, pero Él traía la sangre bendita dentro de Él, porque Jesucristo no era hijo de José, según la palabra de Dios así lo enseña. No fue José quien engendró a Jesús adentro del vientre de María. Fue el Dios Todopoderoso por medio de su Santo Espíritu quien embarazó a María, quien puso a Jesucristo adentro de su vientre. Entonces, esta mujer concibe a Jesús, pero Jesús dentro de él, de su eternidad, de su vida, él ya traía la sangre del Padre que nos limpia, porque fue el Padre quien envió la sangre que nosotros necesitábamos. La sangre de Jesucristo es mejor que cualquier fórmula, que cualquier antídoto creado por el hombre. Esa sangre bendita estaba arriba en el reino de los cielos. Y la única forma de que esa sangre descendiera a este mundo era que Dios Todopoderoso enviara a su Hijo y adentro de su Hijo poner su sangre para que nos limpiara de la condenación eterna del pecado en el que nos había envuelto el primer hombre llamado Adán. Era imposible de que aunque la sangre estuviera disponible en el reino de los cielos, ¿quién subiría por esa sangre? ¿Quién iría hasta la presencia de Dios a pedir un poco de esa sangre para que se limpiase de su pecado? Al no poder el hombre ir por esa sangre, entonces, en su amor y en su misericordia, el Dios Todopoderoso envió a su Hijo y dentro de su Hijo puso la sangre que nos iba a redimir del pecado. Es por eso que Jesucristo, aunque nace de una mujer, no es hijo de una mujer. Porque si hubiera sido legítimo hijo de María, entonces Jesucristo tendría pecado. Porque la palabra de Dios dice aquí, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Jesucristo nació de una mujer llamada María. Pero Jesucristo traía el ADN del Padre, traía la sangre del Padre. No recibió nada de María, porque si María hubiera entrado en las entrañas de Jesús, en el cuerpo de Jesús, hubiera sido parte del componer del cuerpo de Jesús, hubiera dañado la simiente santa, hubiera dañado al Mesías. Pero Dios no permitió que María, con su sangre pecadora, tocara al Mesías cuando el Mesías estuvo incubado dentro de ella. Entonces, no estoy negando aquí, amigo que me oye, que Jesucristo no nació de una mujer llamada María. Claro que sí. Lo que usted tiene que entender es lo que yo le acabo de explicar, que Jesucristo no heredó nada de su propia madre, porque si hubiera heredado algo de María, Jesucristo tuviera pecado. Entonces, aunque ese sacrificio se hubiera hecho en la cruz, usted y yo estuviéramos en delitos y estuviéramos en nuestros propios pecados.
listos para ver la muerte y estar condenados eternamente y para siempre delante de nuestro Dios. Pero al Jesucristo no recibir nada de María, su sangre se mantuvo pura y limpia, y por eso Jesucristo la pudo derramar en la cruz del Calvario, amigo que me oye. Y fue una sangre bendita, una sangre inocente, una sangre sin pecado, porque la sangre de Jesús no se la dio José ni se la dio María, se la dio el Dios Todopoderoso. Esa sangre que necesitaba el hombre para ser reconciliado con Dios, esa sangre que puede limpiar el pecado, esa sangre fue la que Dios envió por amor como un regalo a la humanidad. Porque es lo que dice el Señor: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Y qué traía ese Hijo unigénito de Dios? Traía una sangre que quitaba el pecado, una sangre que nos reconciliaba con Dios, una sangre que nos limpiaba a nosotros de nuestras culpas y que nos sacaba a nosotros del infierno antes de que nosotros cayéramos en el infierno. Esa sangre nos limpia, esa sangre nos purifica, y nosotros, la humanidad, podemos pararnos rectamente delante de la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Entonces, lo que hay en nosotros es una mancha mortal, sabiendo nosotros que esa mancha mortal que esté en nosotros, llamado pecado, no puede quitarse con sacrificios, no puede comprarse con dinero, no podemos limpiarnos nosotros con ofrendas, ni con diezmo, ni con limosna, ni con trabajo, nada puede quitar esa mancha de ese pecado. Entonces, mire lo que dice Jeremías con referente a la condición y a este pecado que nos ha alcanzado a toda la humanidad. Jeremías capítulo 2 versos 22 y 24 dice de la siguiente manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, los que no quieren aceptar el sacrificio hecho por Dios en la cruz del Calvario, donde el Dios Todopoderoso ofreció a su Hijo amado, a su unigénito, a Jesucristo el Hijo de Dios, para que nosotros por medio de Él fuéramos salvos. Los que no quieren reconocer que Jesucristo vino y murió por ellos, entonces sigue esa mancha dentro de ustedes, dice la palabra de Dios. Y esa mancha dice que aunque tú amontones lejía y te laves con jabón, esa mancha permanece en ti. Y al morir, esa mancha te va a delatar, esa mancha de pecado permanecerá en ti aún después de esta vida. Entonces, esa mancha llamada pecado es la que te condenará a ti, si no te arrepientes de tus maldades, a la condenación eterna, vivir separado de la presencia perfecta del Dios Todopoderoso. Entonces, Jeremías lo deja bien claro, es una mancha, dice, que no se puede quitar. Ahora, hablando en el libro de los Hebreos, el Señor nos muestra su plan, nos muestra su bondad, nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, nos muestra su compasión, señalando, apuntando a un segundo Adán llamado Jesucristo, que se ofreció por nosotros. Y tal sacrificio, según este pasaje bíblico, dice la palabra, tal sacrificio nos convenía, porque era un sacrificio puro, santo, fiel, verdadero. Ese sacrificio nos convenía que Dios lo hiciera, porque la condición en la que nosotros estábamos perdidos, apartados del conocimiento de Dios. Hebreos, la carta de Hebreos dice, Hebreos capítulo 7, verso 26 al 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha. Escuche, santo, inocente y sin mancha, dice la palabra de Dios. Entonces, como decía el verso anterior, ¿quién hará limpio al inmundo? ¿O cómo se justificará un hombre que nace de mujer? ¿Cómo será limpio el que ha nacido de mujer? Bueno, Jesucristo nace de una mujer, pero esa mujer no contaminó a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aunque María tenía pecado en ella, Dios guardó a Jesucristo para que el tiempo que Jesucristo estuvo incubado en su vientre no lo contaminara María. Entonces, la Biblia dice aquí que Jesucristo en el vientre de María se mantuvo puro, sin mancha. Mire lo que dice la palabra: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. Jesucristo no tiene la mancha que hay en nosotros. En nosotros hay una mancha llamada pecado, pero Jesucristo no tiene esa mancha, no tenía pecado en Él. Jesucristo era limpio, puro y santo. Solo Él nos podía reconciliar de nuestra condición tan precaria en la que nosotros nos encontramos. Por eso debemos poner nuestra mira solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. No es como dice la religión allá afuera:
clámenle a los santos, hagan esta ofrendita, guárdese esta estampilla en la bolsa, de ahí de su cartera, y esta estampilla le va a hacer un milagrito y le va a salvar. No, hermanos, salga usted de la ignorancia pura en la que vive y arrepiéntase de su pecado. La palabra de Dios es clara y dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Ese sumo sacerdote no es el sacerdote fulanito de allá del país X. No, ese sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios. Tal sacrificio nos convenía, dice la carta a los hebreos, a Jesucristo el Hijo de Dios. Aquí no es por medio de mediadores ni mediadorcitas. Aquí por medio del mediador Jesucristo, el Hijo de Dios, que nosotros podemos ser salvos y limpiados de nuestro pecado, de nuestra condenación eterna, de nuestro pecado que nos asedia continuamente. Este varón llamado Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Salvador nuestro, es el sacerdote que nos convenía, dice la palabra, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo está apartado de todos los pecadores, hecho más sublime que los cielos, dice la palabra de Dios. Es que yo no sé cómo la religión le puede restar poder y valor a Jesucristo, el Hijo de Dios, y dárselo a otra personita que no hizo nada por ti y por mí. Entonces, aquí no se trata de que yo esté predicando en contra del catolicismo o en contra de María. Estoy hablando la verdad del Evangelio de la Gracia. Estoy hablando esta verdad para que tú te salves. Porque el hombre en su oposición contra Dios ha tratado de llevarle la contraria a Dios y ha sometido mentiras y las ha hecho pasar por verdad, engañando a miles de gente. Y hay mucha gente que se cree a la religión, que la religión le dice haga esto y haga lo otro, pero siguen viviendo de la misma manera. No cambian, no han sido transformados, porque la transformación del hombre viene cuando el hombre se arrepiente de todo corazón delante de la presencia de Dios, y Dios hace un cambio poderoso en él y en ella. Estos cambios los vemos nosotros solo por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos transforma consecutivamente. Entonces, este Jesucristo del que habla este pasaje bíblico dice que fue hecho más sublime que todos los cielos. Pero tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este sacrificio que hizo Jesús lo hizo de una sola vez, dice la palabra, y para siempre, porque Jesucristo, al no tener pecado en él, no tenía que ofrecer un sacrificio primero por sus pecados y luego ofrecerse por los pecados nuestros. Jesucristo hizo un solo sacrificio, porque el sacrificio de él era limpio, puro y santo. Fue un sacrificio eterno, un sacrificio que nos da vida eterna por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El regalo que Jesús tenía de parte del Dios Todopoderoso fue el perdón de nuestros pecados, la sangre inocente, la sangre bendita, la sangre sin mancha, porque aunque Jesucristo es nacido de una mujer que tenía mancha de pecado, Jesucristo no fue contaminado por ella, sino, como dice la palabra, ¿quién será limpio o cómo será puro aquel que ha nacido de una mujer? Porque la mujer llamada María también tenía pecado en ella. El pecado adámico pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. Entonces, esto que Jesucristo hizo en la cruz, Él lo hizo todo por nosotros. No es como dicen algunos por ahí, que Jesucristo solo hizo una parte y ahora nos toca hacer la otra parte a nosotros. Mira, hermano, salga de esa ignorancia. Jesucristo nos compró a nosotros en la cruz y Él lo hizo todo. Jesucristo no necesitó ayuda de nadie para redimirnos del pecado y de la muerte. Ahora, es claro que la palabra de Dios dice que hay que vivir piadosamente delante de Él, haciendo buenas obras, pero estas obras, hermano, no pongas tu corazón en las obras, porque las obras no salvan. Las obras no salvan, las obras más bien hechas como justificación delante de Dios, esto te cuenta como deuda más bien. Caminas endeudado delante de la presencia de Dios. Si tú crees que haciendo obras te vas a salvar, tú eres un miserable, estás endeudado delante de la presencia de Dios. Porque hay un sacrificio hecho en la cruz. Y la Biblia dice que todo aquel que reconoce ese sacrificio, entonces dice que su trabajo le es contado por justicia. Entonces, vayamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien justifica nuestras obras. Nuestras obras sin Jesucristo, que las justifica, que las limpia, son sucias delante de la presencia de Dios. Así lo declara el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Que toda obra de justicia, que toda buena acción que nosotros hagamos, por buena y pura que la consideremos,
es sucia delante de la presencia de Dios. Son como trapos de inmundicia, dijo el profeta Isaías. Entonces salgamos de esta ignorancia. Hermanos, hombres y mujeres, salgamos nosotros de esta ignorancia y corramos a la presencia de Dios. Corramos a Cristo que nos limpia de todo pecado. Solo Jesucristo nos puede limpiar a nosotros de toda maldad. Entonces dice el verso 30, el verso 28. Libro de Juan capítulo 19 verso 28 al 30 dice de la siguiente manera, ya para terminar este mensaje. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, aquí la palabra de Dios dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, no una parte. Amigo religioso que me mira, todo estaba consumado, dice la palabra de Dios. No solo un poquito de nuestra reconciliación, no. Toda, dice aquí el Señor. Dijo para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Jesucristo no dejó nada hecho a media. Jesucristo lo concluyó todo por ti y por mí. Ahora, es necesario que tú, ahora en tu condición limitada, en tu humanidad, en tu pecado, reconozcas que Jesucristo lo hizo todo por ti y por mí. Toda la deuda, todo el pago, todo ya Jesucristo lo dejó pago para nosotros. Es necesario que ahora miremos a Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos agarremos de su diestra y recibamos nosotros el perdón de nuestros pecados. Si esta palabra, hermanos en Cristo, o amigo que me has visto a través de este video, te ha sido de mucha bendición, comparte este enlace y suscríbete a nuestro canal y déjanos ahí tu fuerte like, tu apoyo, ¿verdad? Para que este medio siga tomando fuerza día con día en el nombre de Jesús y podamos nosotros a través de mensajes como esto ser de mucha bendición, edificación para la gente que todavía no ha conocido a Cristo Jesús. Que la paz de Dios y el gozo de Dios esté sobre ti. Que la mano del Dios Todopoderoso reine sobre tu vida y sobre toda tu casa. Si es la voluntad de Dios que nosotros estemos un día más viviendo aquí en este mundo, nosotros vamos a grabar un próximo video en los días que vienen. En el nombre de Jesús se les bendice y se les ama. Que la paz de Dios reine sobre sus corazones. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, predicando el evangelio para todas las naciones. Comparte este enlace, hermanos en Cristo. Date tu tiempo ahí para suscribirte a mi canal y que la gloria de Dios repose sobre tu vida y sobre la mía. En el nombre de Jesús nos veremos en el siguiente video. Amén y amén.